Hoy vamos a compartir acerca de una porción de la escritura que está en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 13 al 16. Y dice así la palabra de Dios: y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y luego en el verso 16, que es el que yo quiero que pongamos por relieve, dice: tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El tema de mi mensaje hoy es niños en los brazos de Jesús. Niños en los brazos de Jesús. Dice la Biblia que tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Qué importante son los niños para Jesús. Hoy en día y en toda la historia del ser humano encontramos que los niños han estado en peligro. En tiempo de Moisés dice la Biblia que Faraón mandó matar a todos los niños. Dice la palabra de Dios que las parteras que eran temerosas de Dios le preservaron la vida a Moisés, y gracias a eso vino ese gran libertador que Dios tenía preparado para su pueblo. Y en tiempo de Jesús también Herodes oyó que había nacido el rey de los judíos, y pues en su afán de permanecer como rey y que no viniera nadie a destronarlo, mandó también matar a todos los niños. Dice la palabra de Dios que José, avisado por un ángel, le dijo que huyera a Egipto, y huyó. Y de esa forma Jesús, también otro libertador, el salvador del mundo, se salvó de la muerte a manos de Herodes. Y bueno, los niños a lo largo de la historia han estado amenazados porque también son un blanco de Satanás. Recordemos que dice la Biblia que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Cristo vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Encontramos hoy tantas amenazas hacia los niños. Una de las más grandes amenazas que encontramos en estos días es el aborto. El aborto que se está legalizando en muchos países, pero lamentablemente también en México ya algunos estados se han pronunciado a favor del aborto, y en cierta forma es como un boicot a un plan divino sobre cada individuo, porque Dios tiene un plan para cada niño que va a nacer. Dios tiene un plan para cada niño que Dios permite que se conviertan en un embrión y que empiecen a crecer, que empiecen a formarse, como dice el Salmo 139, que en su libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y a través del aborto no sabemos cuánta gente que Dios tenía un plan grande para ellos ha muerto. Profesionistas, siervos de Dios, científicos, no sabemos cuál era el plan de Dios para esas personas, pero lamentablemente las leyes han aprobado el aborto. Y bueno, también el abuso sexual. Hoy es muy común en escuchar en las redes sociales, en los medios de comunicación, tanto abuso sexual, tanto de la misma familia como de extraños, pero también hay abuso físico. ¿Cuántos niños tienen que trabajar, tienen que estar en las calles ganándose dinero para poder llevar a casa? Y eso es un abuso físico, porque se ponen a trabajar cuando en su infancia necesitan disfrutar, necesitan hacer lo que es de un niño, que es jugar, que es estudiar, que es ser feliz. Sin embargo, muchos niños tienen que salir a las calles. Y bueno, no se diga el satanismo que está metido en caricaturas, está metido en todos lados, que también en cierta forma influye a los niños, perjudica a los niños, y todo esto es un plan del enemigo de nuestras almas, que es Satanás, que tiene en la mira a los niños. Y seguramente estas porciones que vamos a leer hoy nos van a dar luz de cuán importantes son los niños para Jesús.
y estando en sus brazos puedan estar seguros. Por eso es que como cristianos nosotros presentamos los niños delante de Dios, porque Él nos los concede, nos los confía, pero nosotros los ponemos en sus manos para que sean esos instrumentos que Dios está esperando que sean. Y nosotros coadyuvamos de alguna manera el cuidado de esos niños. Dios desde los cielos con sus ángeles dice que miran el rostro de Dios y están al tanto de ellos, y nosotros que se nos han confiado también ponemos nuestra parte para poder educar, corregir, instruir a los niños en su camino. Dice la palabra de Dios que le presentaba niños para que los tocase. En las manos de Dios reciben un toque de Dios, y el toque de Dios es muy importante para cada uno de nuestros niños. Pero la reacción de los discípulos a veces es nuestra propia reacción, que dice que reprendían a los que los presentaban. Y cuando Jesús vio eso, se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos de los tales es el reino de Dios. Es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No solamente el Señor está dejando en claro que el reino de Dios es de los niños, así es de que no podemos decir que un niño que muere vaya al infierno, al limbo, a otro lugar, porque de ellos es el reino de los cielos. Son gente en inocencia si mueren pequeños, y en esa inocencia no hay pecado por lo cual culparlos y no dejarlos entrar en el reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios que no solamente dejó claro que de los niños es el reino de los cielos, pero también dejó en claro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no podrá entrar en él. Y bueno, aquí vino el acto de que Jesús dice que tomándolos en los brazos. Nuestros niños necesitan estar puestos en los brazos de Jesús. En los brazos de Jesús es el lugar más seguro para ellos. Y nosotros como padres podemos en oración ponerlos todos los días en los brazos de Jesús, y que Jesús ponga sus manos sobre ellos, ponga su mano sobre ellos y los bendiga. Niños bendecidos por Dios, niños bendecidos por nuestro Señor Jesucristo, son niños que cumplen un propósito aquí en la vida. Y en el libro de San Mateo, capítulo 18, prácticamente todo el capítulo fue utilizado por nuestro Señor Jesucristo para hablar de los niños. Eso nos habla de la importancia de los niños para Jesús. Esos niños que Dios permite que vengan a esta tierra con propósito, en las manos de Jesús hay indicaciones, hay advertencias, hay consejos que Jesús nos da sobre los niños, que yo quiero mencionarlos y tomarlos en cuenta. Dice primeramente del versículo 1 en adelante, San Mateo capítulo 18, verso 1 en adelante, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí encontramos reforzado lo que vimos en San Marcos, que dice la palabra de Dios que Jesús dijo que si no nos volvemos, si nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Puso Jesús a un niño como ejemplo. Lo tomó, dice, en sus brazos, llamó a un niño y lo puso en medio y les dijo: si ustedes no se hacen como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. Y son tantas las lecciones que podemos aprender de los niños. Humildad, primeramente, ¿qué humildad? Porque ellos querían ser grandes y Jesús les estaba enseñando humildad. Pero de los niños podemos aprender también perdón. Los niños no son rencorosos. Los niños se pueden pelear ahorita con su amiguito e inmediatamente abrazarse, reconciliarse. Los niños no son maliciosos. Por eso decía el apóstol Pablo que no seamos niños en el modo de pensar, sino en la malicia. Porque los niños no tienen malicia
en su corazón. Al contrario, ellos son limpios, son puros. Por eso dice que si no nos volvemos y nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y en el ámbito espiritual, los niños son niños de fe. Ellos creen en la palabra de Dios. Ellos creen lo que se les enseña de las escrituras. Y no solamente eso, sino que también alaban a Dios con toda libertad. Dice la Biblia que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionó la alabanza. La alabanza en los labios de los niños es una alabanza perfecta. Que el Señor nos dice, ¿verdad? Que los niños en sus labios puso una alabanza perfecta. Y en cualquier aspecto espiritual, los niños les dan clases a los adultos, ¿verdad? De cómo comportarse como buenos cristianos. Así es de que por eso Jesús tomó al niño, lo puso en medio y lo puso como ejemplo. Y les dijo, ¿verdad? Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego dijo, así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Entonces necesitamos humildad para podernos acercar al reino de los cielos y para ser grandes. El más humilde es el más grande. Dice la Biblia que si alguien quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que aprender a ser servidor de todos. Y la humildad nos lleva al servicio, al servicio. Por eso dice aquí la palabra de Dios que cualquiera que se humille como este niño. Es bien importante saber que los niños no tienen vanidad. Usted puede vestir a un niño pues de una forma no muy coordinada y el niño no dice nada. El niño acepta su ropa, acepta sus zapatos, acepta lo que le pongan. No hay vanidad, no está tratando de presumir. Ellos simple y sencillamente están viviendo. Por eso tenemos que tener esa humildad. Entonces Jesús dijo que si cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor. Porque la pregunta fue, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces la humildad nos hace grandes en el reino de los cielos y lo podemos aprender de los niños. Y luego dijo, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Cada familia que ha recibido un hijo en su hogar está recibiendo al mismo Señor Jesús. Cuando ese concepto, esa mentalidad está en nosotros, entonces nuestros niños son importantísimos. Hay una canción antigua que dice, al mirar la sonrisa de un niño al pasar, en ella yo veo a mi Dios. Y al mirar la mirada, la sonrisa, la ternura de un bebé, podemos ver a Dios mismo que está en medio de nosotros. Y bueno, se evitarían también pues muchos abusos a los niños. Si sabemos que recibimos al mismo Señor Jesús, no habría maltrato infantil, no habría abuso infantil, no habría pues nada que pudiera perjudicar a nuestros niños. Al contrario, habría alegría en la vida de la familia porque hemos recibido al mismo Jesús a través de un niño en nuestras casas. Y luego dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, que creen en mí, mejor les fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se les hundiese en lo profundo del mar. Aquí encontramos también que hay una advertencia de parte de nuestro Señor Jesucristo. La advertencia es a no ser piedra de tropiezo para alguno de estos pequeños. Y bueno, encontramos muchos padres sin conocimiento de Dios que inducen a sus niños al vicio, inducen a los niños a robar, inducen a los niños a hacer cosas que no convienen y sirven de piedra de tropiezo para ellos. Pero también entre los cristianos, los que conocemos de Dios, muchas veces castigamos a nuestros hijos impidiéndoles ir a la iglesia, participar en la iglesia, pensando que de esta forma los vamos a castigar y le estamos en cierta forma poniendo una piedra de tropiezo para que no prosigan en el camino de Dios. Necesitamos también ponerles el ejemplo. No somos ejemplo para los hijos. Los hijos necesitan ver que los padres oran. Cuando los padres oran, los hijos oran. Cuando los padres asisten a la iglesia, los hijos asisten a la iglesia. Cuando los padres sirven en la iglesia, los niños están dispuestos a servir. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos
los instructores de los niños. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y en esta porción que estamos leyendo dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino. Entonces hay muchas maneras de ser piedra de tropiezo, pero hay una advertencia de Jesús. Dice que no seamos piedra de tropiezo para los niños. Y bueno, no se diga en los niños que no tienen un ejemplo, que no tienen un padre, que nace en una familia disfuncional, donde no tienen quien los instruya, también es una manera de ser tropiezo para ellos. Ojalá que tomemos la responsabilidad de vigilar lo que hablamos, lo que hacemos, y aún cuidemos nuestros pensamientos para no ser piedra de tropiezo de nuestros niños. Y luego del verso 10, el verso 10 dice así la palabra de Dios: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. La segunda advertencia de nuestro Señor Jesucristo es que no menospreciemos a los niños. No menospreciar quiere decir no bajarles el precio, no decirles no vales nada, no decirle no sirves para nada, no decirle nunca haces las cosas bien, no decirles nunca vas a alcanzar nada, porque es una forma de menospreciarlos. Dios ha puesto un potencial igual en todos los seres humanos, como una semilla. Depende de nosotros cómo la cultivamos, pero todos tenemos el mismo potencial. Nadie vale menos que otro. Dice la Biblia que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino por ser seres humanos ya tienen un valor. Y los niños que son seres humanos tienen un valor delante de Dios que nosotros no debemos menospreciar. Hay un potencial dentro de ellos que nosotros tenemos que cultivar también para que lleguen a ser lo que Dios está esperando de ellos. Así que importante es que usted y yo miremos si estamos menospreciando a nuestros hijos. ¿Qué sabemos si en nuestra propia casa tenemos gente que puede llegar hasta ser presidentes de un país? Que pueden ser siervos de Dios, que pueden ser científicos, que pueden ser hombres de bien en la tierra. No sabemos, pero sí tenemos que cultivar ese potencial que hay para no menospreciarlo. Nunca le diga a un niño no vales nada. Nunca diga no sirves para nada. Al contrario, motívelo. Dígale, si esta vez no te salió bien, tú tienes todo el potencial, lo puedes hacer mejor porque tú eres una persona importante para Dios. Y luego, en el verso 14, dice la palabra de Dios: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Así no es la voluntad de vuestro Padre que se pierda. ¿Se puede perder un niño? Claro que se puede perder. Hay tantas cosas que están influyendo en la vida del niño para que no conozca a Cristo, que puede ir por caminos de perdición. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Habemos padres que pensamos que con darles una carrera, pensamos que con darles económicamente lo necesario ya están a salvo, pero aquí está hablando de la importancia del alma del niño. El niño también necesita recibir a Jesucristo como su Salvador personal. El niño también necesita tener un encuentro personal con Cristo, y de nosotros los padres depende que los pongamos en los brazos de Jesús. Que los pongamos en los brazos de Jesús. Si usted está viendo este video y usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, yo le invito a que se acerque a una iglesia cristiana, que lea la Biblia y que vea lo que Jesús dice respecto a sus niños, y que se atreva a poner sus hijos en los brazos de Jesús. En los brazos de Jesús. Porque Jesús, tomándolos en los brazos, dice que puso las manos sobre ellos y los bendijo. Un niño en los brazos de Jesús, un niño bendecido. Un bendecido por Jesús. Y necesitamos nosotros sembrarles la palabra de Dios. Dice la Biblia que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros desde la niñez
les enseñamos la palabra de Dios, los puede hacer sabios para la salvación. Y un niño que ha recibido la palabra de Dios de pequeño, tarde o temprano, aunque haya circunstancias en la vida que lo aparten, van a regresar al camino de Dios, porque Dios les recordará todo lo que aprendieron. Así es de que no es la voluntad de Dios que se pierda ninguno de estos pequeños. Traigamos nuestros niños a los brazos de Jesús. Y en los brazos de Jesús pondrá sus manos sobre ellos y los bendecirá. Queremos una generación de niños bendecidos por Dios. Niños que conozcan el temor de Dios. Niños que crezcan en el conocimiento. El mismo Jesús tuvo una niñez. Y la Biblia dice que Jesús en su niñez crecía en gracia y en conocimiento. Así es de que, y en estatura, obviamente. Pero encontramos que es necesario que los niños puedan recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Que se les enseñe qué es el pecado. Y que el pecado nos ha dividido, que nos ha separado de Dios. Pero que Jesucristo vino a pagar un precio en la cruz del Calvario para acercarnos al Padre. Que Jesucristo nos vino a salvar y que los niños puedan acercarse en oración a Dios para entregarle sus vidas a Jesús. Así es de que yo les animo a poner nuestros hijos, nuestros niños en los brazos de Jesús. Ahí estarán seguros, no solamente estarán seguros, estarán siendo tocados por Jesús. Cuando alguien es tocado por una mano divina, entonces su vida es transformada. Pero también dice que los bendijo. Que nuestra nación, que nuestro mundo esté saturado de niños bendecidos por los padres que hemos conocido al Señor y los hemos llevado a los brazos de Jesús, y que la bendición de Jesús esté sobre ellos. Meditemos en este mensaje y pues feliz Día del Niño. No quería dejar pasar esta fecha importante, porque sabemos que los niños son una buena semilla. Los niños son una buena tierra donde se puede sembrar la semilla de la palabra de Dios. Cuando se siembra la semilla en el corazón de los niños, entonces germina para vida eterna. Feliz Día del Niño, y que no solamente sea un día, que todos los días le tomemos importancia a nuestros niños, les demos una educación cristiana a nuestros niños, que en las iglesias los incluyamos en los programas de la iglesia para que ellos puedan sentirse útiles, porque los niños no son la iglesia del futuro, los niños son la iglesia del presente. Dios les bendiga. Vamos a orar por la niñez. Padre, gracias porque vemos que Jesucristo nos dejó instrucciones específicas sobre los niños. Perdónanos si no hemos tratado a los niños como es conveniente, como se debe, pero queremos pedirte que nos ayudes a cambiar de percepción y podamos nosotros, Señor Jesucristo, acercarnos a los niños, valorar los niños y saber que de ellos es el reino de los cielos. Padre Celestial, yo quiero interceder hoy por los niños que son abusados físicamente, sexualmente, por los niños que están siendo abortados, Padre, por las madres que están Señor, tentadas a abortar. Háblelas a su corazón, Señor. Haz que haya menos niños abortados en el nombre de Jesucristo. Oro para que una protección esté en los sentidos de los niños contra cualquier influencia demoníaca, en las caricaturas, en los libros de texto, en tantas cosas que pudieran ser una influencia contraria a tu plan divino. Yo bendigo a los niños y los pongo en tus brazos para que ahí estén seguros y también sean bendecidos. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima. Les esperamos.